que tiene una pregunta o quiere decir algo a la clase, me debe de interrumpir porque tengo un computador pequeño, portátil, y pues no hay manera de que yo esté viendo los chats y dando la clase. Así que me pueden con toda confianza interrumpir y abordaremos el tema. Entonces tenemos dos clases para esto. Espero avanzar mucho el día de hoy y la próxima clase vamos a concluir este tema eh, con facilidad, espero yo. Con todo lo que ya vieron con Bárbara, creo que se nos va a facilitar el hablar de sinapsis. Este es su tema 3 y vamos a ver cuáles son los conceptos que tiene. El concepto de sinapsis, o sea, entre neuronas, estructuras celulares que participan, tipos de sinapsis, químicas y eléctricas, la secuencia de los procesos que se llevan a cabo, sinápticos y postsinápticos, la liberación de los neurotransmisores, las diferentes estructuras de los neurotransmisores, las sinapsis químicas rápidas y lentas, las respuestas postsinápticas, excitatorias e inhibitorias, y características de sinapsis eléctrica. Realmente no tenemos problema para verlo todo y vamos a comenzar. Entonces, ¿qué hace una sinapsis? Hace una comunicación neural, ¿no? Y lo que hace es la liberación en ellas, es el contacto entre, entre las células neurales, y lo que hace en ese contacto es la liberación de neurotransmisores y mandar información a todo nuestro cuerpo. Tenemos dos sistemas que comunican todo tu cuerpo. Estos sistemas comunican el cuerpo, son el sistema nervioso y el sistema endocrino. En ambos vamos a ver en el curso, porque tenemos una clase de sistema endocrino, donde en esta comunicación que tenemos entre ellos hay una rápida y una lenta. La rápida sería el neural, la lenta el sistema endocrino. Pero ambos bañan todo tu cuerpo y las hormonas regulan un montón de funciones, como vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, es importantísimo que nos demos cuenta de qué estamos hablando con esta comunicación neural. Comunicación entre neuronas que están en nuestro cerebro y que están condicionadas por cómo nos formó nuestra madre, qué comía nuestra madre, o sea, cómo nos desarrollamos sin útero y qué es lo que ha habido en nuestro medio ambiente para que conservemos nuestra masa del material en nuestras neuronas, que no se van a dividir, que pueden mejorar, pueden empeorar, porque de cómo están hechas estas unidades. La neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso central. El sistema nervioso central contiene más de 100.000 millones de neuronas. O sea, imagínate la cantidad de neuronas que tienes en tu cerebro. Y una neurona típica correspondiente a una clase que está presente en la corteza motora. O sea, tenemos una parte en la tapa de nuestro cerebro donde en la corteza motora vamos a saber cómo movernos y cómo llega la información. Las señales de entrada llegan a ella a través de la sinapsis, situadas fundamentalmente en las dendritas de las neuronas, pero también en el soma o el cuerpo celular. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas llegan a 200.000 por cada neurona. Entonces, si nosotros tenemos neuronas en el encéfalo y en la médula espinal, entonces vamos a tener cuerpos neuronales que se van a conectar. Entonces tenemos las dendritas, que son estas extensiones que tenemos a través de los axones. El axón es esta parte larga que tiene nuestra neurona. Podemos tener algunas que salen inclusive de los nódulos de los cuerpos de la médula espinal y llevan hasta el dedo gordo de tu pie. Así es que imagínate cuánto pueda tener, pues más de 1 metro, depende de tu estatura, ¿verdad? Para que lleguen al tu dedo gordo del pie, porque todo nuestro cuerpo está inervado. Entonces tenemos un cuerpo de la neurona, es una célula que tiene un cuerpo con un núcleo, con información genética, y tiene las dendritas y tiene el axón. La comunicación de una neurona con otra o con una célula, que ya puede ser esa puede ser una neurona, músculo, célula muscular, o puede ser una glándula.
O sea que las neuronas también controlan nuestras glándulas y las glándulas fundamentalmente son las de nuestro sistema endocrino. Entonces nosotros podemos regular secreciones a través de nuestras neuronas y por eso es tan importante la comunicación sináptica. O sea, la comunicación de las neuronas, tanto de ida, vamos a ver cómo sube la información y cómo baja la información, eso va a ser importantísimo para que nosotros podamos movernos, responder al medio ambiente, contemplar lo que nos rodea y tener todos los sentidos y las sensaciones en armonía. En el siguiente tema de nuestra clase vamos a ver los sentidos. Vamos a ver cómo cada uno de los sentidos tiene este tipo de comunicación. Vamos a ver de dónde a dónde va, en dónde termina y qué parte de tu cerebro está recibiendo esa comunicación. Ahora estamos diciendo cómo se comunican las neuronas. Después vamos a explicar cada uno de los eventos para el gusto, el tacto y todos los sentidos. Entonces, una sinapsis es la unión de una neurona con una célula, a la que le va a hacer una célula otra neurona, o como en este caso, de la médula espinal, y son neuronas de segundo orden, donde tenemos la médula, tenemos las células musculares o las células de nuestras glándulas. La porción somática del sistema sensitivo transmite la información desde los receptores repartidos en la superficie de todo nuestro cuerpo, que es lo que les decía que vamos a ver en clases próximas más a profundidad. La información penetra a través del sistema nervioso central, a través de nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas. La médula espinal a todos sus niveles, la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo en el encéfalo, el cerebro, el tálamo y las áreas de la corteza cerebral. Vamos a ver cómo cada uno de los sentidos, como ustedes ven aquí, nos van a llevar mediante estos impulsos sensoriales del dolor, la presión, el tacto que nos va a decir si está caliente, si está frío, y las señales que van a subir a nuestro cerebro. Y ya que las concentra en la corteza, va a bajar una señal que nos va a llegar a nuestras células, ya sea del músculo o de nuestras glándulas, para que nosotros tengamos, con base a lo que recibió mi cerebro, una respuesta. Si yo veo o siento que algo está caliente, de inmediato llega al cerebro y yo quito mi mano. ¿Cuánto tardé en quitar la mano de un sartén caliente? Milisegundos, ¿no? O sea, porque aquello me dispara rápidamente, llegó al cerebro rápido. Esas son conexiones sinápticas. Entonces, la muestra el eje nervioso motor esquelético del sistema nervioso, cuya actividad está dedicada a controlar la contracción de la musculatura esquelética, que le digo, a profundidad lo vamos a ver. Aquí teníamos en la anterior que subían las señales y aquí vemos cómo están bajando. Para que bajen y los axones están conectados con músculo. Así como dijimos, está conectado neurona con neurona, está conectada las neuronas con el músculo a través de sus axones y está conectado igualmente con glándulas para que nosotros podamos tener las secreciones endocrinas. ¿Qué es una sinapsis neuronal? Entonces tenemos que como veíamos, una vertiente del axón, aquí está el axón, termina en esta forma lobular, donde tenemos diferentes estructuras. Tenemos canales para el calcio y tenemos estas vesículas. Quiere decir que esta es una célula que dijimos que tenía un cuerpo, que tenía un núcleo y que es una célula neuronal que sintetiza cosas. Y a través del cordón, del axón, la vesícula, las proteínas o la sustancia, el neurotransmisor que se hizo aquí adentro, se organizan en vesículas. Entonces estoy pensando en los organelos celulares. Quiere decir que tenemos un núcleo que transcribe la información a mensajes que salen a través del poro nuclear, que llegan al retículo y en el retículo rugoso, a través de los ribosomas, se transcribe y se traduce información, ya sean enzimas, o sea, productos terminados, como pequeños péptidos o proteínas. Y esos van a ser la base
para que se sinteticen los neurotransmisores y estos se almacenen en vesículas que fueron formadas desde la información del retículo al aparato de Golgi, y en Golgi se hacen estas vesículas que llevan pedazos de membrana, y estas membranas son las que van a tener hacia adentro a los neurotransmisores, van a viajar por el axón y se van a acercar a la terminal del axón, que va a estar conectada con otro que, como dijimos, puede ser una neurona, el músculo o una glándula. Esta célula receptora, y que van a formar entre ellas una sinapsis, que es una comunicación. Y sabemos un poquito de historia de su descubrimiento. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, demostró que el sistema nervioso central está compuesto por células separadas y señaló que el impulso nervioso se transmite por el contacto entre neuronas. Sus investigaciones influyeron en el descubrimiento así de la sinapsis. O sea, es un orgullo español, Ramón y Cajal, y lo importante de reconocer este tipo de personajes es que con toda tenacidad, siendo un hombre casado, con hijos, invertía su tiempo, su esfuerzo en diseñar métodos para poder teñir estas terminales, para poder demostrar sus estudios, ¿sí? Para poder mostrar al mundo lo que él había descubierto. Y le costó muchísimo participar y que los grandes investigadores de su época lo reconocieran y lo vieran, y fue tardíamente que fue reconocido. Entonces, vemos cómo estas cosas son muy importantes y tienen poco más de un siglo de haber sido descubiertas. Entonces, tenemos vesículas que van a liberar neurotransmisores y esos van a controlar muchas cosas de nuestro comportamiento. Así es que es vital para nuestra vida el sintetizar los neurotransmisores. Y aquí del otro lado vemos que hay estructuras que van a captar a esos neurotransmisores y van a hacer cosas diferentes para que la otra célula con la que se contactó responda. ¿Cómo le hace? Nosotros tenemos así la sinapsis, es esa conexión de una axón neuronal con otro axón o con una célula muscular o glandular. Y van a liberar sustancias que se sintetizaron en el cuerpo de esa neurona. Entonces, la sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente o con una célula. Para que el cerebro funcione de manera correcta es necesario que las neuronas se comuniquen entre ellas. Estas interacciones funcionales entre neuronas se denominan sinapsis. Pero, ¿cómo se produce la interconexión? ¿Cuántos tipos de sinapsis hay? Al parecer se reconocen dos modalidades principalmente de transcripción sináptica, la eléctrica y la química. Por lo general, la comunicación sináptica puede producirse entre la terminación del axón, la parte más larga de esa célula neuronal, y de la célula nerviosa emisora y el soma celular de una neurona receptora. Vamos a tener que ver cómo se van a comunicar. Sin embargo, al contrario de lo que podemos pensar, la sinapsis no se produce por contacto directo. O sea, las neuronas o la neurona con una célula no hace un contacto físico directo, o no es la comunicación más abundante que hay, aunque vamos a ver que sí hay contacto. Entonces, las neuronas están separadas entre sí por una pequeña ranura o hendidura, que es el espacio sináptico o hendidura intersináptica. Entonces, tenemos a dos neuronas que se van a comunicar en una sinapsis, y en esa sinapsis va a haber un espacio. Entonces, tenemos una red de neuronas que van a estar haciendo sinapsis y se van a comunicar entre ellas, y de diversas formas, haciendo como unas trabéculas de información en nuestro cerebro y que bajan por nuestra columna y llegan a todo nuestro cuerpo. Y esas permiten información que sube a nuestro cerebro y además que baja para decir qué es lo que vamos a hacer. Esas neuronas van a controlar, como decíamos, nuestro músculo para que responda y nosotros nos movamos. También esas sinapsis, como vamos a ver en otras clases, le van a decir a mi cerebro cómo estoy sentada.
de qué manera, qué postura tengo, cómo están mis pies, si estoy topando mi dedo gordo con algo o no. Entonces, toda esa información que a nosotros nunca nos ponemos a pensar en, ¿de veras mi cuerpo le está informando a mi cerebro cómo estoy sentada? ¿Le está informando a mi cuerpo qué temperatura tengo? Si tengo frío en los pies, si tengo frío en la espalda, si siento una corriente de aire o tengo mucho calor o si tengo alguna necesidad fisiológica, tengo sed, tengo algo, está toda la información en nuestro cerebro. Si tengo poca luz o mucha luz frente a mí, toda esa información está llegando. Este es un proceso fisiológico. Estoy recibiendo a alguien que entra. Entonces es un proceso que se establece de una neurona con otra como un medio de comunicación para transmitir la información que se origina en alguna estructura y que tiene como meta llegar a ejecutar una respuesta final. O sea, cuando hay comunicación entre las neuronas es porque algo debe pasar. Debe suceder que lleve más información, que la traiga, que respondamos, que me quite del lugar, que cambie la postura. Este proceso necesita de una neurona que transmite el impulso o presináptica y una neurona receptora o posináptico o de un espacio adaptado para que se ejecute la conexión neural. Permítame cerrar mi... Okay. Entonces tenemos una zona con una neurona que es la presináptica. Es una célula que va a ser la emisora. Entonces se sintetizaron las sustancias a través de la transcripción y después la traducción de este núcleo. Aquí vemos las dendritas y vemos el espacio tan largo del axón. Y aquí va a haber un potencial de acción, que es lo que ustedes vieron en clases pasadas, y que ésta va a emitir una señal. Y esa señal va a ser el potencial de acción que viene del cambio de voltaje o ofrece el cambio de voltaje que es a través de la liberación del sodio. Y entonces tenemos que se conectan dejando una hendidura en medio de ellas con otra neurona. Aquí está conectado un axón con una dendrita. Y entonces es una sinapsis que se presenta de esa manera y tenemos a la célula postsináptica o receptora, que esa es la que va a efectuar la respuesta final que estamos esperando. Va a ejecutar después de la conexión, va a darnos una reacción específica que a veces, les digo, no nos damos cuenta, pero eso está sucediendo en esas millones de conexiones que tenemos por cada una de las células que existen en nuestro cerebro. Así, una sinapsis, tenemos un axón que forma ramas en su terminación, que posee unas pequeñas regiones dilatadas llamadas terminales o botones sinápticas. Estas cosas que dijimos, la terminación, el lóbulo que presentábamos como sinapsis, ¿no? El botón sináptico se opone cerca de una estructura posináptica adyacente, dendrita o soma o cuerpo del celular, dejando un estrecho espacio o una hendidura sináptica de 20 a 30 nanómetros, que no es un espacio muy grande, pero suficiente para que los neurotransmisores pasen de un lado a otro sin que las células se toquen. Los botones sinápticos contienen vesículas sinápticas, o sea, esas que se sintetizaron desde el núcleo de la célula neuronal y dan sustancias que son los neurotransmisores químicos. Esta sustancia transmisora, una vez liberada desde el espacio axónico, se une a receptores de la neurona postsináptica y modifica la permeabilidad de las membranas para ciertos iones. Cuando un botón sináptico es activado por un potencial de acción, el transmisor se libera a la hendidura, o sea, el neurotransmisor, a la hendidura sináptica y se une a los receptores específicos de la membrana de la dendrita o soma postsináptico para provocar excitación o inhibición de esa membrana postsináptica. O sea, como decíamos, cada vez que tenemos estas estructuras y se van a conectar, cuando se conecta con otra, pues tiene y espera una respuesta.
que se va a unir a un receptor y nos va a dar en la célula postsináptica una respuesta. Si la sinapsis se establece entre una neurona y un efector, sea músculo o glándula, se llama sinapsis neuromuscular o neuroglandular. Cada neurona establece un promedio de 1000 conexiones sinápticas y probablemente sobre ella recae unas 10 veces más. Se ha estimado que si el encéfalo existen 10 a 11 neuronas, o sea, esos más de 100.000 neuronas que hablábamos, de los 100 millones de neuronas, habrá unas 10 a la 14 sinapsis, o sea, hay muchas más sinapsis. La sinapsis, o sea, las conexiones entre estas neuronas que recibe una neurona se localiza en su mayor parte a nivel de las dendritas. Sinapsis, axones dendríticas y en menor medida a nivel del cuerpo o soma, o sea, donde está el cuerpo, donde está el núcleo. Sinapsis axosomática y en algunos casos en el axón, sinapsis, axón, e independientemente de dónde se localice, desde el punto de vista funcional existen dos mecanismos de transmisión sináptica o transmisión eléctrica y química. Entonces, estamos hablando que una sinapsis es la interacción entre una neurona con otra neurona o una neurona con una glándula o músculo. Y lo que vamos a ver es que ante un diferente potencial de acción que le dé esta unión, esta liberación del neurotransmisor, a partir de que primero hubo un potencial de acción que hizo que esta neurona mandara una señal, va a provocar otra reacción en la siguiente. Esa reacción puede ser excitatoria, inhibitoria, ¿sí? O excitatoria de otro tipo, dependiendo en dónde esté la conexión. Si es, como dijimos, el axón con la dendrita, el axón con un axón o el axón con el cuerpo. La mayoría se dan axón dendrita. ¿Por qué? Porque tenemos más de estas terminales, como ven, hay más dendritas que axones. Entonces, el axón que alcanza a distancia a otra neurona, se une el axón al terminar con las dendritas. Aquí establece la sinapsis, aquí están los bulbos que se hacen al final, como vemos en las transparencias anteriores, y aquí vemos cómo ejerce un potencial de acción. ¿Cómo hace este potencial de acción? Es lo mismo que el primero que estableció la primera reacción. Lo que vieron con la doctora Bárbara, cómo el sodio empieza a salir y después, para repolarizar, puede hasta hiperpolarizarse. Entonces, primero es el sodio y después el potasio y hasta que rebote. Entonces, tenemos estos periodos, este potencial de acción que ya vieron para que dé la respuesta. La sinapsis es el lugar de transmisión así entre dos células que interactúan. Está constituida por tres elementos: el terminal sináptico, la célula postsináptico y la hendidura. O sea, tenemos un espacio entre las dos que dijimos que era como de 20 a 30 nanómetros y tenemos la célula presináptica y la célula postsináptica y la hendidura, y ahí están las vesículas que tienen adentro a los neurotransmisores y tenemos mitocondrias, porque estas cosas requieren energía. Entonces, toda la célula neuronal está funcionando a través de su núcleo, donde se transcribe, se traduce en los organelos, y las mitocondrias son las que le dan la energía, como todos sabemos que hacen las mitocondrias. Entonces, ¿qué tipos de conexión se establecen? Conexión de un axón con una dendrita, que dijimos que eran las mayoritarias, que son axón con dendrita, ¿sí? Axodendríticas, que son axón con el cuerpo, entonces llega directamente al cuerpo. Axosomáticas, axón contra el cuerpo de la otra neurona, o aquellas que son axón-axón, o sea, llega y el axón se comunica con otro axón de las mismas neuronas. Y tenemos una unión así muy dinámica y abundante. Esta imagen, aunque no es tan linda, podemos darnos una idea de que estas reacciones son múltiples y se están dando ahorita en tu cabeza.
En tu cabeza está llegando toda la conexión que vamos a explorar posteriormente de cada uno de tus sentidos y está haciendo que tu cabeza se prenda y que esté relacionando todo tu cuerpo y le esté diciendo esté sensando todo tu ambiente. Es como que tuvieras un radar y ese radar te dice que hay aire y si el aire está más fuerte, más frío, menos frío y si tú necesitas algo y necesitas cubrirte si sientes frío o si estás acalorado, destaparte un poco y todas esas reacciones están llevándose a cabo en tu cerebro en todo momento. Cuando unamos esto con el sistema endocrino, veremos que es tan interesante y tan importante porque dijimos que esto tiene que ver con nuestras glándulas. Entonces, en nuestro cerebro estamos sensando con nuestros ojos y nos está diciendo, de acuerdo a la luz, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al cansancio que tengamos, al metabolismo que tengamos, que a esta hora ya nos estamos acidificando, porque todo nuestro metabolismo es ácido, la degradación que hicimos de lo que comimos, de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, hacen que yo ahorita me esté acidificando. Ustedes están ahorita más ácidos y por eso al rato te va a dar sueño. Para evitar que nos durmamos tan temprano o las personas que trabajan de velada, de noche, ¿qué es lo que hacen? Comen. Cuando comes, haces que como que te renuevas un poco, que tengas más energía y casi que le mientas a tu cerebro y le digas que es de mañana. A veces con la luz le estamos diciendo, cuando vamos a trabajar en la noche y ponemos buena luz y ponemos música y nos tomamos un refresco, o nos tomamos un café o algo frío o algo muy caliente, le decimos a nuestro cerebro que está empezando el día, o sea, para que despierte. Pero el cansancio metabólico y la acidez hacen que te empiezas a dormir y por eso empiezas a bostezar y tu cuerpo necesita apagarse para recuperar el pH de la sangre. Entonces nosotros todo esto está funcionando gracias a muchas cosas que ustedes van a aprender a lo largo de su carrera, que es que nuestro metabolismo funciona y estamos en homeostasis o en equilibrio gracias a que tenemos un pH, una fuerza iónica, una tonicidad, ¿sí? Quiere decir que tenemos cargas eléctricas en todo nuestro cuerpo, somos eminentemente eléctricos. Entonces, todas esas cargas que hace, la cantidad de sodio que está haciendo eso, que está cargando y dando los potenciales, son muy importantes. Y ustedes saben que todos los solutos, todo lo que va a participar en nuestro metabolismo, los solutos los tenemos que consumir. Y los solutos están ahí, los minerales. O sea, tú aparte del sodio tienes que tener sodio, potasio, magnesio, manganeso, selenio, cobre y así una cantidad enorme de minerales que están en tu dieta. Y esos, aún en concentraciones bajas o aún en trazas, son vitales para nuestra vida y los tenemos que consumir. Y ayudan a que tengamos una buena conexión neural y una conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino que regula todas las actividades de tu cuerpo. Entonces, tenemos dos tipos de sinapsis. Ya vimos cómo son las sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Ahora, ¿cuáles tipos tenemos? Una eléctrica y una química. Cuando dijimos de que no del todo no necesitaban estar en contacto, justo estaba pensando en la eléctrica. La eléctrica se produce por el flujo directo de la corriente desde la neurona presináptica a la postsináptica, mediante canales que conectan los citoplasmas de ambas células. Es el modo más rápido de comunicación entre las neuronas y vamos a ver qué otras características tiene. La química, por su parte, es más lenta que la eléctrica, porque la neurona presináptica libera el neurotransmisor, que pasa a difundirse en la hendidura sináptica y se une a los receptores de la membrana postsináptica. Es el receptor y no el neurotransmisor el que determina la respuesta excitatoria o inhibitoria. O sea, yo tengo dos neuronas, si se pegan y se van a unir y es eléctrico, es rápido. Y ese es el menor. La química necesita esa pequeña hendidura
donde va a estar mandando los neurotransmisores y la respuesta va a depender del receptor que esté del otro lado. Y esto emulando otros sistemas, como he referido al otro sistema de comunicación endocrina, dependen de receptores. O sea, ambos dependen de receptores. En uno la señal es un neurotransmisor y en otro la señal es una hormona. Y la respuesta se da a través de los receptores que están en las membranas de las células blanco. En este caso, sea una neurona, sea el músculo o sea una glándula. Entonces tenemos un impulso nervioso eléctrico que no se puede saltar por sí solo los espacios de la sinapsis química y necesitan la intervención de neurotransmisores químicos para reanudar el potencial. O sea, las células que están conectadas eléctricamente además necesitan que la parte química les ayude para que reconecten y se desconecten. Todos nuestros sistemas endocrino o nervioso necesitan estar conectando y desconectando. Como pueden ver en la imagen, empieza a mandar una señal, hay una señal que excita, estimula el potencial de membrana, como ustedes ya vieron, rebasa el umbral, manda la señal, recorre el axón, libera el neurotransmisor o hace la conexión eléctrica y termina. O sea, todas estas señales nerviosas tienen que empezar y concluir, empezar y concluir. No puedes dejar un circuito eléctrico conectado para siempre, porque sería como que se quemara. O sea, después ya no sería responsivo a un estímulo. Entonces nosotros respondemos a un estímulo porque el estímulo llega y se quita, llega y se quita, llega y se quita. Y así es como vamos a ver en las clases de los sentidos cómo funciona. La sinapsis química tiene la ventaja de que un solo potencial de acción libera miles de moléculas neurotransmisores, lo que permite la amplificación de las señales entre una y otra neurona. O sea, son miles de neurotransmisores que están ahí y dependemos de cuántos receptores tenemos en la célula postsináptica para que éste dé la respuesta adecuada. Entonces, en la sinapsis eléctrica, la información se transmite a través de corrientes locales. Además, no se produce un retardo sináptico, sino que tarda en producirse la conexión sináptica. Este tipo de sinapsis tiene algunas características opuestas a las sinapsis químicas. Son simétricas, bidireccionales y tienen baja plasticidad. O sea, son estructuras bastante rígidas. Esto último implica que la información se transmite siempre de la misma manera. Así, cuando se produce el potencial de acción de una neurona, se replica en la siguiente neurona de manera clara. Entonces, están conectados. Ven la hendidura y aquí están estos canales. Entonces, llega el impulso nervioso y va a pasar a la otra. Entonces, es esta que veíamos en la foto, donde dice, llega el impulso, pum, se pasa a la otra y ya estuvo, y ahí terminó. Y la pasa a través de esta conexión donde la señal eléctrica tiene estas características de ser simétrica, siempre es este mismo canal. Luego, bidireccional, puedes hasta regresar la señal en una célula y tiene baja plasticidad. O sea, no se va a mover mucho, siempre va a tener, o sea, no tiene cambios, diríamos, ¿no? Las sinapsis eléctricas son uniones en hendiduras que se establecen entre dos neuronas contiguas. Son mucho menos frecuentes que las químicas y las uniones en hendidura contienen unos complejos proteicos denominados conexones que permiten la comunicación directa entre el citoplasma de las neuronas vecinas. Entonces tenemos una neurona y la siguiente y hace arriba como esta roseta, que es esto, donde la conexión va a estar y va a mandar la señal. Entonces no hay pierde, por eso decía que era rígida, tiene poca plasticidad y dura poco y no tiene mayor flexibilidad, ¿no? Entonces se hace el canal y manda la señal y dijimos que puede ser bidireccional. Puede enviarla de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y es una señal eléctrica dependiente del primer potencial de acción que se ve. Entonces, vamos a ver después que tenemos, coexisten, y lo vamos a ver al final, estos dos tipos de señales también.
Pero, ¿cuál es la sinapsis química? En la sinapsis química la información se transmite mediante neurotransmisores. O sea, en la eléctrica era ese canal que se formaba, esos conexones, y acá en la química hay un neurotransmisor. Es por eso que se denomina química. Los neurotransmisores serían encargados de transmitir el mensaje. Son sustancias, son compuestos químicos. Además, estas sinapsis no son simétricas, sino asimétricas. Esto significa que no se producen exactamente igual de una neurona a otra. También son unidireccionales. La neurona postsináptica, la que recibe la sinapsis, no puede transmitir información a la neurona presináptica, lo que la hace totalmente diferente. Envías una señal y ya pasó y punto, no te la regresa. La sinapsis química tiene otra característica específica, muestra una alta plasticidad. Esto es, las sinapsis que han estado más activas transmitirán mayor información con mayor facilidad. Así, esta plasticidad permite la adaptación de los cambios del entorno. Nuestro sistema nervioso es inteligente y prioriza la comunicación entre aquellas vías que usamos con frecuencia. En la siguiente clase, cuando mencionemos a los neurotransmisores y sabemos que entre eso están las drogas de abuso, vamos a ver cómo esa plasticidad es la que se pierde. Si tú empiezas a tomar una droga, pues dejan de tener este sistema, la plasticidad se pierde porque como ya no lo estás tú sintetizando, pues también tiene la señal del otro lado, pues que tengas menos receptores. Y por eso entre más droga consumas, menos sintetizamos nuestros neurotransmisores para excitación o para inhibición, y nuestros receptores son menos. Entonces, una persona que consume drogas, cada día tiene que consumir más drogas para tener el efecto, porque hay menos respuesta. Ya la célula inteligentemente dice, si ya no necesitas el neurotransmisor, ya no te lo hago. No lo sintetiza, tú te lo estás tomando, y del otro lado los receptores también se van a la baja. Y por tanto, para que tengas la misma respuesta excitatoria o inhibitoria, necesitas más. Necesitas, si es medicación, más medicación, si por alguna enfermedad se está tomando ese medicamento, y por el otro lado, si es una droga, que eres aficionado a la droga, pues tienes que consumir más droga para estar normal o conseguir el efecto biológico que estabas buscando cuando ingresaste a esa ingesta de drogas. Entonces, una sinapsis química está compuesta por el axón terminal de la neurona presináptica, que a su vez contiene las vesículas con los neurotransmisores, que es donde se sintetizó en esta neurona y de ahí los va a liberar. Necesita la hendidura, el espacio que dijimos, de 20 a 30 nanómetros. Y necesita el receptor en la membrana postsináptica. Además, hay otras células, la glía y entre otras, que aportan energía y ayudan a retirar los neurotransmisores, como vamos a recalcar a continuación. Entonces tenemos la conexión entre dos neuronas. Aquí tenemos el axón con la dendrita. Y entonces, ¿qué pasa? Es señal química, son los neurotransmisores. Y van a haber de varias especies de neurotransmisores liberándose a la vez. Y se liberan y van a llegar y van a ejercer efectos en receptores altamente específicos. Y ahí estos une al receptor, se separa y tienen que quitarse de ahí. Porque la respuesta es una por tiempo, y entonces vimos como la señal eléctrica que pasaba y se acaba. O sea, debe de terminar la señal. Entonces, estas señales están entrando, o sea, dices, y se libera y se destruye. Se libera, ejerce su efecto en las membranas y se destruye. O sea, el neurotransmisor sale y ejerce su efecto y se destruye. Entonces tenemos el axón, donde gracias al cambio de voltaje por el potencial de acción, que ya vieron ustedes cómo se puede cambiar, este potencial de acción hace que penetre, que se despolarice la membrana, y eso hace que se abra el canal
tenemos un influjo de calcio. El calcio hace que se mueva la vesícula cargando los neurotransmisores que vienen desde arriba, desde el cuerpo neuronal, y se van a unir a la membrana, dándole un recambio de la membrana en la sinapsis, liberando el neurotransmisor. Este se une a diferentes receptores en la otra célula, en la postsináptica, dando respuestas diversas. Entonces, este tipo de sinapsis tiene la ventaja de poder modular la transmisión del impulso. Pero, ¿cómo lo consigue? Esto se debe a que tiene la capacidad de variar el neurotransmisor, decimos que tienen diversos, la frecuencia de disparo, cada cuánto lo estoy liberando, la intensidad del impulso que manda, y en resumen, la transmisión química entre las neuronas se produce mediante neurotransmisores que pueden ser modificados. O sea, tenemos la posibilidad de que esto tiene una velocidad de respuesta que va a llegar a tu cuerpo, como se ve en el esquema. Lo que podemos notar aquí es que en esa conexión del axón con una dendrita, con otra célula, estamos hablando de que esta neurona es una célula que tiene mitocondrias, tiene cuerpos celulares, tiene su núcleo, donde se sintetiza las enzimas o lo que se vaya directamente a producir, y ya que se está produciendo, tenemos ese almacén de vesículas que se van a liberar mediante el impulso que tengamos. Entonces, esos millones de neuronas y de terminales axónicas que recorren tu cuerpo desde el cerebro o desde la médula espinal van a llegar a conectar tu cuerpo y a llevar toda la información de los sentidos, todo lo que te rodea, del espacio, tiempo, temperatura, todas tus necesidades están señalizadas a través de estos sistemas. Entonces es importantísimo que te des cuenta que todo, incluida la energía a través de la mitocondria, va a ser vital para que esto funcione. Y entonces tú vas a tener en este momento un montón de potenciales de acción. Estos potenciales de acción están estimulando esos millones de neuronas que tienes en tu cerebro y en la médula espinal, y el cuerpo neuronal está sintetizando neurotransmisores que con la energía de las mitocondrias van a ir y se van a liberar y van a hacer efecto en la célula postsináptica. Y va a tener alrededor células de la glía, células del cerebro, de los otros tipos celulares que constituyen nuestro cerebro. Entonces, en este proceso, lo primero es que el neurotransmisor se sintetice y se almacene en vesículas. Después que el potencial de acción invade la membrana presináptica, ese que estuvimos viendo, donde inicia con el influjo del sodio. Después se despolariza de la terminal presináptica y provoca la apertura del canal de calcio dependiente o de voltaje, dependía del sodio. A continuación se produce el influjo de calcio, el calcio entró. El calcio provoca que las vesículas se difundan a la membrana presináptica. A continuación vamos a ver cuál es el mecanismo específico. Con ello, el neurotransmisor es liberado a la hendidura entre las dos células que se están conectando mediante su sinapsis, y que lo hizo vía exocitosis, porque la membrana se fusiona y libera el neurotransmisor que contenía en esa vesícula. El neurotransmisor se une a los receptores de la membrana de la otra célula, de la postsináptica. Se produce después la apertura o cierre de los canales postsinápticos. O sea, hace algo ese neurotransmisor para que abra o cierre esos canales que están en la possinapsis. Luego, la corriente postsináptica causa potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios que cambian a esa célula postsináptica, la excitan o la inhiben. Por último, se produce una recaptura de las vesículas de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir? Que hay una recaptura del neurotransmisor.
O sea, el neurotransmisor no puede estar ahí para toda la vida. Entonces aquí tenemos los elementos que unen todo esto. Nosotros tuvimos un potencial de acción de la sinapsis química. Entonces tenemos un potencial de acción que lo que hace es cambiar la polaridad, o sea, despolariza la membrana, el influjo del sodio que ustedes ya vieron, hace que cambie. Y cuando cambia, despolariza la membrana, se abre el canal de calcio, el calcio es el que entra, ¿y qué va a suceder? Tenemos las vesículas, tenemos la energía, la vesícula que viene de la síntesis desde el corazón de esa célula que está arriba, puede estar a 1 metro de distancia, y ahí en el núcleo la información se transcribe, se traduce y sale. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso fino que ustedes como químicos deben de ir aprendiendo desde ahora, que en toda cuestión vamos a tenerle que meter la bioquímica. O sea, nosotros como QFBs tenemos que conocer cuál es el mecanismo, porque cuando hagamos evaluaciones químicas tenemos que saber cuál es el proceso molecular, el proceso bioquímico que está atrás de esto. Entonces nosotros tenemos que la vesícula sale, y si tú lo cuentas a alguien, dice, mira, tienes el cordón del exón, y el axón tiene el cordón, al final se va a unir con otra, le manda un neurotransmisor y da un efecto. Sí, eso es muy básico, es muy sencillo. Dice, pero ¿cuál fue el efecto? ¿Cómo fue que lo hizo? Lo hizo a través de un mecanismo más fino, que dice, mira, estas en azulito, que puse aquí en azul, el número 1, son proteínas que se llaman SNARes, ¿sí? Y son la B y la T. Una está en la vesícula y otra en la membrana. Luego permite la unión de la vesícula a la membrana. Esta proteína permite que estas vesículas se fundan con la membrana. ¿Por qué? Porque si ya cuando tienes muchas vesículas ahí, ¿por qué no se unen? Pues no se unen porque tiene que tener la SNARE activa, pero la SNARE está regulada por la complexina que bloquea a las SNARE. Aquí está en rojo la complexina que está bloqueando que la SNARE se una a la membrana y permita que la vesícula se una. Pero tenemos a la sinaptotacmina, que esta elimina a la complexina. ¿Y cómo le hace? Esta tiene un sitio de unión al calcio. Entonces, estas estaban las vesículas aquí adentro, paraditas, sin problema. Llegó el calcio y dice, ah, ya con solo el calcio se movieron. No, tuvo que haber esta estrategia de que para que cuando entre el calcio funcionen las SNARE que están paradas, porque tienen a la complexina, pues el calcio se une a la sinaptotacmina para que ésta ya transformada hace una conformación distinta, lo que hace es que bloquea a la complexina, de hecho la deshace a la complexina y libera a la SNARE para que se una y la jale a la membrana. O sea, esos son los mecanismos y eso es lo que te va en la cabeza si tú algún día te vas a formar como investigador. Un investigador es aquel que sueña y dice, oye, me hago esa pregunta, ¿en qué pacientes esto está afectado? Con los diferentes neurotransmisores, como vamos a ver en la siguiente clase. O sea, tú te preguntas, ¿qué le pasa a un paciente con Parkinson? ¿Qué le pasa a una persona senil? Ha perdido las conexiones. ¿Qué le podemos hacer? Ustedes saben que hay muchas de esas enfermedades que al final no tenemos respuestas, no tenemos tratamientos, no sabemos qué hacer con ellos. Y hay niños, adultos, ancianos, hay muchas enfermedades y tienen que ver con los neurotransmisores. El envejecimiento, o sea, la demencia senil, tiene que ver con estas cosas. Y hasta tiene que ver el que tú seas feliz. ¿Cómo le haríamos para que liberes neurotransmisores que te hagan feliz? Que te hagan sentirte contento a pesar de que en el mundo tengas un montón de cosas que están feas. Dice, ¿cómo hago que las personas se sientan bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que mi mamá no se sienta triste si perdió el empleo?
sea, ¿cómo le ayudo a que algo le funcione mejor desde su cerebro y lo vea positivamente? Todavía tenemos muchas preguntas que hacernos y hay miles de moléculas que están involucradas. Podrías decir que aquí existen múltiples factores de transcripción que están involucrados en esto. En esta célula te imaginas que hay una trabécula y un citoesqueleto que está haciendo que las cosas caminen, como vamos a ver con una proteína motora que vamos a tener a continuación. Entonces, hay mucho que ustedes tienen que ir aprendiendo y ver las cosas a profundidad. Esto es como contar una película a colores. Te la puedo contar en blanco y negro y te la puedo contar a colores. Fui a ver una película y te digo, mira, eran dos tipos que asaltaron un banco y la película no tiene mucho chiste y me aburrí, pero ¿qué tal que te la cuento de otra forma? Hay personas que cuentan las películas a colores, que dicen, no, mira, eran dos tipos, había un negro, un blanco, eran muy simpáticos y entraron, llevaban máscaras, las máscaras eran de este tipo, llegaron, entraron, era de día, estaba amaneciendo y la gente en el banco era un banco grande, fíjate que muy moderno. Bueno, oye, ahí tú estás viendo la película con lo que te están contando. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar y a contar historias, porque en tu trabajo, en la fábrica donde trabajes, ya sea de fármacos, la fábrica en la que tú trabajes para compuestos químicos, o en la industria de los alimentos, donde también trabajamos los QFBs, en la industria cervecera, donde sea, tienes que contar la historia. Y dices, mira, llegó un nuevo lúpulo y le está dando sabor a esta cerveza. Y el mecanismo por el cual lo hace es esto, se asemeja a lo que pasa en la neurotransmisión, se asemeja, no es que, fíjate que te da los sabores en la lengua. ¿En qué parte de la lengua te da esto? Entonces, esos son los cuentos que tú tienes que hacer. Y yo les tengo que decir todas estas cosas, no para alargar la clase, sino que para que ustedes vean. Usted puede leer todo esto en un libro y lo aprendió y presente el examen, pero usted puede escuchar a un experto, a un investigador que le platique para que usted sepa a qué se va a dedicar. Entonces, esa es la diferencia de tomar la clase o estudiar para el examen. Ustedes pueden no entrar a clase y estudian el examen, y yo les recibo en el examen. Pero si ustedes quieren aprender y ser unos buenos químicos, tenemos en la facultad un montón de maestros que estamos dispuestos a enseñarles, platicándoles qué hay en el mercado de trabajo, qué hay afuera para ustedes. Entonces es importante que te vayas poniendo esta semilla de qué es lo que hay, de que hay cosas como esto que les estoy platicando que no está todavía en los libros, sino que está en los artículos de investigación. Y entonces, ya con esa idea de que esto es más fino y que es muy importante y que gracias a eso te sientes bien y que vamos a ver en la siguiente clase cómo funcionan los neurotransmisores, tienes receptores del otro lado, que son proteínas que están en las membranas de la otra célula, la postsináptica, y hace estas estructuras que vemos en dibujitos como estos, en cafecitos o en estos tubitos, bueno, que son proteínas que hacen canales, que hacen sitios de unión como la apertura del calcio. Entonces, estas son receptores ionotrópicos, quiere decir que funcionan a través de iones, ¿sí? Y entonces, cuando el neurotransmisor se une, provoca la entrada de iones, provoca un cambio dentro de la célula. Por el otro lado, tenemos unos que son ionotrópicos, de iones directos, o aquellos que hacen metabotrópicos, de metabolismo, que estimula que segundos mensajeros. ¿Qué es un segundo mensajero? Son proteínas que están adentro, complejos de proteínas como triméricas del tipo de la proteína G, que lo que hace es que va a estimular cadenas y nos va a hacer, por ejemplo, que formemos AMP cíclico y formemos moléculas que van a ir al DNA de la siguiente célula y haga que esa transcriba, traduzca y haga otra cosa adentro. Unas son las señales eléctricas que van a dar principalmente los iones y otras señales más lentas que van a dar estos segundos mensajeros que van a hacer que tú tengas respuestas, respuestas de múltiples tipos que son las que vienen de nuestro cerebro. Entonces tenemos que cambiar el potencial de la membrana, así como cambió aquí. Aquí hay un potencial de membrana que va a cambiar. Hay cascadas bioquímicas vía segundos mensajeros, hay regulación de la expresión génica. La expresión génica, ¿en dónde se regula? En el núcleo de la
sintetizaron, se dio toda la cascada para que sintetices al neurotransmisor. Y el núcleo de la pos va a hacer expresión de genes, transcribe y traduce y te hace nuevas proteínas con actividad enzimática, o que la proteína en sí o el péptido en sí es el producto que quieres. Entonces las dos células se comunican y ya sea en el músculo va a hacer que se contraiga el músculo, que yo mueva la mano, eso está haciendo una señal sináptica con mi músculo. ¿Qué hace la señal sináptica con mi glándula? Que libere una hormona, que libere una sustancia, ¿sí? Imagínate que yo libero hasta de mis glándulas salivales, ¿no? Entonces, todas esas, mi neurona le está diciendo que haga saliva. Y entonces, es una glándula que va a responder a las neuronas. Y está todo conectado. Entonces, tenemos cuáles son los pasos de la neurotransmisión. La síntesis de moléculas pequeñas como monoaminas y los aminoácidos, las moléculas grandes como péptidos que se sintetizan aquí en la presinapsis. Almacenamiento en las vesículas. Liberación del neurotransmisor por el estímulo del potencial de acción. Interacción con el receptor de la postsinapsis y eliminación mediante degradación y recaptura del neurotransmisor. Entonces, tú dices, ya me quedó claro. ¿Cuáles son los elementos que participaban? Ya dijimos al principio, para dar una reacción sináptica necesitas la célula presináptica, la hendidura y la postsináptica. Solo eran 3 elementos. Pero los pasos de la neurotransmisión es esto. Sintetizas al neurotransmisor, lo almacena, lo libera, se interrelaciona con su receptor y se elimina. Esa es la neurotransmisión. Entonces, en esas etapas de la sinapsis, se libera, ya en la sinapsis misma, se libera el neurotransmisor, ¿sí? Se une al receptor y se traduce eso. Hay una transducción de la señal en la neurona postsináptica, generando potenciales postsinápticos. ¿Por qué? Porque igual que acá dijimos que el potencial de acción te lo dio el sodio, despolarizó la membrana en ese pico y se acuerdan que se recupera, o sea que el calcio no está entrando siempre. Cuando se despolariza, ¡pum!, entra el calcio. Y luego se repolariza cuando el potasio empieza a tener su función y entonces el canal se cierra. O sea, esto es abre y cierra, abre y cierra. Y entonces vienen desde arriba las vesículas, desde el núcleo donde se sintetizaron, y estas, por el mecanismo que ya mencionamos, se fusionan, liberan al neurotransmisor, al espacio de la hendidura, llegan a los receptores, que son diferentes tipos de receptores, y ahí hacen desde los segundos mensajeros o el cambio de potencial rápidamente, los que entran los iones y hacen el cambio. Entonces, ¿cómo se libera ese neurotransmisión? La salida del neurotransmisor puede realizarse de una manera espontánea. Sin embargo, la mayor parte de las veces se produce solo cuando el potencial de acción alcanza el terminal del axón. O sea, tú dices, se te está liberando sin un potencial de acción, pues nos dice que hay un poquito que se libera, pero normalmente dependemos de ese potencial de acción, de esa señal que nos dio el sodio. En la membrana, el botón sináptico, el número de canales de calcio dependientes del voltaje es 10 veces mayor que en otras partes de la membrana neuronal. O sea, por todos lados tienes estos canales, pero ahí donde está la sinapsis es donde tienes más. Cuando el potencial de acción despolariza esta membrana, abre estos canales, el calcio difunde masivamente al interior y dijimos por un tiempo, en milisegundos la concentración del calcio es 1000 veces mayor. Este incremento tan fuerte y rápido facilita la sincronización de la liberación del neurotransmisor. Tiene una fuerza electromotriz muy grande el calcio. O sea, es eléctrico y se mueve hacia adentro. Se mueve rápidamente y decimos que fluye y dices 1000 veces está arriba. La entrada del calcio produce la fusión y apertura de las vesículas situadas en la zona activa y se moviliza al segundo compartimento del almacenamiento.
A medida que entra calcio en la terminal presináptica, mayor es la cantidad de vesículas sinápticas que se llevan a cabo la exocistosis y por lo tanto la cantidad de neurotransmisor vertido. O sea, de acuerdo al potencial de acción, la despolarización de la membrana, vamos a tener mayor movimiento de vesículas, mayor tiempo, porque el calcio va a entrar y se está despolarizando la membrana. O sea, esto va a ser impulsos que digan, estoy liberando más y el sodio está haciendo esos cambios potasio que se abre el canal, cierra, se abre el canal y cierra. Y entonces está liberando neurotransmisor en forma de cuantos, o sea, en forma de pequeños cantidades, ¿no? O sea, los cuantos son así como cantidades, bloques, concentraciones en paquetes, ¿no? Es decir, paquetes, ya que cada vesícula contiene una cantidad fija de neurotransmisor y la liberación se hace por vesículas y no por moléculas de neurotransmisión. O sea, cuando la vesícula se fusiona y se libera, todas contienen la misma cantidad, porque tienen una medida para hacer esa vesícula. Así que de esa manera se sintetizan, se forman y se deshacen adentro si es que estas no se están utilizando. Maestra, Adelante. Entonces, para el potencial químico se necesita la despolarización del calcio, pero en la eléctrica entonces no la requiere. Muy buena pregunta. En los potenciales eléctricos que vimos, como tú veías, están unidos. Debe de haber una despolarización, debe haber un potencial de acción para que eso genere la conexión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le une el eléctrico? Una señal eléctrica de despolarización de la membrana de la primera que se comunica con la segunda. Y lo que hace es que ese potencial de acción lo transfieres de la primera a la segunda. Y se despolariza la primera y se despolariza la segunda porque están conectadas. Es como pasar corriente. Tú le pasas corriente de una a otra y dice, la primera tuvo un potencial de acción, se pegó con la otra y ¿qué pasó? Se despolarizó la membrana. Y entonces ambas empiezan, pero eso dura poco, son menos y hay en ambas direcciones. O sea, tienes un estímulo para que pueda llegar la señal, si no, no podía haber señal. ¿Sí? Aquí entonces es como una cadenita. La primera se despolariza y ya por ende la segunda también. Exactamente. O sea, las neuronas están conectadas, como te decía, de tu cerebro. Si ahorita tú te tocas en la cabeza y dices, ay, estoy sintiendo, pues ahí en mi cerebro está llegando la señal de que me estoy tocando y que pudiera ser más. Y sensa de tal manera, como vamos a ver en los sentidos, que puede decir qué tan fuerte es. O sea, a ese nivel estamos. Y mi dedo gordo del pie, si yo lo muevo, sé exactamente para dónde lo estoy moviendo, no necesito verlo. Y puedo sensar mi temperatura. Y entonces de arriba está llegando. Y de mi cerebro le estoy diciendo que se mueva hacia abajo, hacia arriba. Estoy tocando mi cerebro y mi cerebro está mandando una señal al músculo para que se mueva. Entonces hay una señal, si yo con mi dedo toco la pared o toco mi escritorio, o sea, me llega la señal. Imagínate que yo no sintiera como cuando no se sienten los pies y los estuvieras dormidos por cualquier razón, tienes el pie dormido. Y entonces me doy contra la mesa y no siento nada. Quiere decir que se murió el cordón neural. Y bueno, en algún momento platicaremos de esto, pero miren, para que sea más impactante, el cordón neural es fundamental para que nosotros tengamos una relación sexual, por ejemplo. En el paciente diabético se muere el cordón neural del músculo eyaculador del varón. El músculo eyaculador lo que hace, está sentado en la base, abajo de la vejiga, y lo que hace es jalar desde el cerebro. Te llega al cuerpo cavernoso del falo, llega toda la sangre, ¿sí? O
sea, la persona está excitada y entonces es un joven, no necesita pastilla ni nada, y llega la sangre al cuerpo cavernoso de su falo. Ese falo está lleno de sangre. En eso el músculo eyaculador jala y lo para el falo. Pero ¿qué pasa con un paciente diabético? El paciente diabético se le muere por hipoxia. O sea, no respiran tus células y al no respirar las células se empiezan a morir. Y entonces imagínate, ese músculo eyaculador que tienen, la conexión del nervio que va al cerebro no se da. Se está muriendo el nervio por falta de oxígeno. Y entonces el nervio no conecta con el músculo para elección del falo. Y entonces el hombre no es impotente porque no puede elevar su falo. Y en el cerebro no puede tener la satisfacción de una relación sexual. ¿Qué es lo que tiene? Diabetes. ¿Y la diabetes qué condujo? Hipoxia, porque cerró el capilar sanguíneo. ¿Por qué? Porque el aumento del azúcar y la grasa, lo tóxico, cerró el capilar. Entonces la diabetes te da como consecuencia del avance de la enfermedad, el que se muera la conexión neural, se murió la sinapsis entre el músculo eyaculador y tu cerebro. Entonces, de tu cerebro, aunque le quieras mandar la señal de que quede erecto, no lo queda, no puede subir y no subirá nunca. Por eso se inventaron las bombas. La bomba hace que por presión el falo suba, pero en realidad en tu cerebro no sientes la satisfacción. El varón puede satisfacer a su esposa o a la mujer con la que esté, pero no puede él sentir decir, en plenitud tuve una reacción. No. Imaginemos así la importancia de las conexiones, ¿sí? Y entonces ahí, además te puedo decir que se dan a la vez las dos, la química y la eléctrica. Puedes tener las dos cosas a la vez, porque tienes tantos millones de neuronas que conectan con todos sus axones a todo tu cuerpo, y entonces obviamente tenemos un montón de reacciones eléctricas y a través de las reacciones químicas de los neurotransmisores. Y es muy importante que ustedes desde ahorita proyecten su carrera, porque estamos en un área de salud, donde ustedes tienen que conocer y ver la bioquímica con el ojo de un QFB que va a ser un servidor en el área de la salud. Entonces, todo lo que estamos estudiando, tenemos que ver la aplicación en salud. Entonces, digo, si quieren otra explicación, con gusto. Ya nada más nos quedan 4 minutos de clase porque no me gusta pasarme. Entonces, cada una de estas cosas va a tener un receptor y vamos a hablar cómo son los receptores de donde van a tener el efecto biológico. O sea, el neurotransmisor difunde en la hendidura de una forma rápida y una parte del mismo se une a los receptores. ¿Cuántos y cómo son? Es imposible que sepas cuántos receptores tienes. ¿Y cómo son? Imposible. Lo que sí debes de saber es que, así como ves, caminas, piensas, te mueves, te sientes contento, sientes frío, calor, tienes todas las sensaciones normales, eres una persona, si no normal, común como la gran mayoría, que podemos estar medio locos, pero todos estamos más o menos iguales. Entonces dices, estoy igual que la mayoría a mi lado, bueno, soy lo que llamamos normal. Bueno, quiere decir que todo te está funcionando bien. ¿Cuántos receptores tienes? No sabes. Tendríamos que quitar el cerebro para estudiarlo. Entonces, lo que sabemos es que estas cosas hacen que sinteticemos neurotransmisores de manera diversa y que cada uno de nosotros sea distinto y que algunos de nosotros somos más positivos, otros somos más negativos y todo eso tiene que ver con mi cerebro y cómo funcionan estas sinapsis. Los neurotransmisores, vamos a ver que se liberan cosas que te hacen feliz, por eso se venden las drogas, porque una droga al principio que dices, me olvidé de todos mis problemas. Con una droga te sentí feliz un rato, aunque dijimos después, te fregaste porque ya no hay neurotransmisores y porque los receptores se fueron a la baja. Y después de eso, pues ya sabemos que vives en una desgracia porque eres dependiente de esa sustancia.
Entonces es muy interesante todo esto y se notó en las guerras, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, para que los nazis y otros grupos aguantaran, tomaban drogas para estar despiertos 48 horas o más. Aún en los hospitales sabemos que muchos médicos recurren a drogas para mantenerse despiertos, ¿no? O sea, es horrible. Los camioneros, ¿no? Que van a recorrer el país y quieren jalar 12 horas seguidas sin dormir, se tienen que meter algo y dices, qué horror, porque después lo pagan caro. Eso es muy caro, porque pierdes después la felicidad, pierdes el estar de acuerdo contigo mismo, que dices, me siento tranquilo, esa tranquilidad la perdiste. Porque si no te tomas la droga, te sientes horrible, sientes que te vas a morir y eres capaz de matar a alguien por conseguir la droga. Robas y haces todo por conseguir la droga. Entonces nosotros decimos, qué bueno que estamos aquí un grupo de 50 personas y que tenemos nuestros transmisores normales y que estamos más locos, más tontos, más buenos, más malos, pero estamos dentro de lo normal. Y ojalá ninguno de nosotros nos metamos nada. Y algunas drogas sí se pueden dejar, pero cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, depende del receptor la acción. Entonces decimos, el efecto del neurotransmisor sobre la célula posináptica depende de las propiedades químicas de este, sino de las propiedades del receptor. Un mismo neurotransmisor puede causar efectos antagonistas sobre dos células, de lo que se deduce que es el receptor y no el ligando el responsable de las respuestas. O sea, ese ligando en una célula se puede hacer una cosa y en otra. Lo vamos a hablar después, por ejemplo, de la adrenalina. Los receptores sinápticos, ya dijimos ionotropos, metabotropos, y vamos a entrar a estas especificaciones, a platicar esto en la siguiente clase, porque entiendo su clase es hasta la media, es exactamente ahorita. Entonces tenemos clase el jueves y vamos a terminar este tema de la sinapsis, ya no nos falta mucho, vamos a hablar del receptor y cómo se recaptura, que son 3 formas en las que se recapturan los neurotransmisores, y yo espero que ustedes vayan haciendo su esquema. ¿A qué me refiero con el esquema? Yo tengo muchos años dando clase y lo que hago siempre para estudiar la clase, y voy a dejar de compartir, perdón, ¿cómo es esto? Acá. Bueno, entonces lo que yo hago es hacer un esquema. Mira, por ejemplo, dije, ¿qué les voy a dar a estos chicos? Y entonces, estos son los esquemas que nosotros esperamos que ustedes hagan. El esquema ves que tiene ahí a la sinapsis, ¿no? Y le pones todo lo que dijimos en la clase. Todo lo que les he dicho que viene en esas anoche, y aquí tiene la fecha, sí, anoche hice este esquema. O sea, porque los investigadores hacemos eso, estudian diario, ¿no? O sea, obviamente cuando ya tienes años en esto, que yo esta clase no la he dado muchos años, mi área es la endocrinología y la bioquímica clínica, y entonces fisiología, Bárbara y yo le empezamos a dar a partir de la pandemia. Entonces, es lindo para nosotros dar esta clase, pero ha implicado una circunstancia de reto, pero es algo que nos encanta a las dos. Entonces, tú lo que tenés que hacer en clase y lo que yo te pido, porque es una forma linda de estudiar, es hacer tu esquema con tu mano. A este yo le tomaría la fotografía y te lo mando. Esa es la tarea que ustedes van a hacer. Le tomás, lo haces con tu mano, poniendo todo lo que dijimos en la clase, le tomás la foto y ya estuvo, ¿sí? Y entonces de eso se trata. Nosotros tenemos que ir, cumplimos, y en los semestres que hemos dado y en todas las otras materias que yo doy, de posgrado y de especialidad y de todo eso, cumplimos casi siempre, pues a veces puede pasar algo, pero casi siempre cumplimos estrictamente las clases, salvo que suceda algo inesperado, y lo que hacemos es